por todo lo que dijeron, pero con la calidad que lo dijeron. En realidad para mí estar hoy en este encuentro con esta temática, eh, para mí es muy importante y diría que para el año que vamos transcurriendo es el cupo trans o la firma del cupo trans en el Banco Nación. Para mí podríamos decir que es uno de los hechos del 2020 para el mundo del trabajo más importante que ha ocurrido en estos tiempos. Yo realmente creo que nosotros estamos en un estado de excepción, que la pandemia, la crisis, la situación económica, lo que está sufriendo la gente en este momento y que el gobierno tiene que atender esa situación, pero a su vez siento que es un momento de transformación muy importante, pero también es un tiempo para que se empiecen a saldar las deudas que están pendientes. Y una de las grandes deudas pendientes es la deuda con el colectivo. Porque es cierto que durante este tiempo y en estos años, porque yo les puedo decir que yo, por mi edad, soy una generación, y siempre lo digo y me río yo misma, de que he pertenecido a un sindicalismo que durante, creo que la mitad de mi transcurso, he sido un florero. Yo digo, las mujeres éramos como un florero, éramos un adorno, pero no nos consultaban ni para si el tiempo afuera estaba lindo. Pero bueno, eso cambió y creo que cambió y mucho. Y hoy hay muchas mujeres dirigentes, sindicalistas, jóvenes, con muchas ganas de hacer, con muy buen trabajo, con mucha participación y mucha militancia, que nos llevan la carga o la formación o el atravesamiento que nosotros sí teníamos. A partir de ese patriarcado que nos condiciona, nos determina los roles, nos determina los valores y nos determina qué tenemos que hacer las mujeres y qué tienen que hacer los hombres. Creo que hay muchos muros que fueron derribándose y que no existe una fisura que hoy no trate de ser aprovechado por el colectivo de mujeres y también por la diversidad. Creo que hoy la cosa está mucho más aceitada. ¿Que falta muchísimo? Sí, falta mucho. Y que con solo estar en una reunión donde se van expresando libremente, si vos empezás a escuchar y prestás atención al discurso que subyace, vas a ver cómo se patina y cómo aparece esa cuestión que nos enseñó o que nos impuso o que a través de la cultura nos entró, que tiene que ver con el sistema patriarcal. Y lo vemos en la política, y lo vemos en las organizaciones sindicales, pero también lo vemos en el común de la sociedad. Yo digo que en realidad mucho de lo que se ha conseguido ha sido por la lucha de esos compañeros que pusieron todo para poder obtener los derechos que les correspondían como personas, porque en el sistema patriarcal las mujeres y la diversidad estamos en un nivel de subalternidad. Pero el colectivo trans, travesti, transexual, peor todavía. Ni siquiera los elementos o las condiciones básicas de educación, de salud, cultural, de trabajo, ni siquiera eso ha sido atendido a través de los años. Y no es que uno lo dice porque creemos que es un discurso que hoy tiene que entrar, que estamos transformando, cambiando. Es una realidad de las personas, eso es lo que viven, eso es lo que está sucediendo. Victoria lo describió claramente, la edad, el promedio de vida, el no terminar el secundario, el ser echadas de sus casas, el haber tenido que soportar y soportar hoy
el gran prejuicio social que las excluye, que las expulsa y las sigue expulsando de los lugares de trabajo, del mundo del trabajo. El tener que, como posibilidad de trabajo, aceptar en su mayoría el tema de prostituirse, porque el resto, el poquito que consigue otro tipo de trabajo, es un trabajo totalmente precarizado. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que asumir que es una responsabilidad. Tienen que existir las políticas de Estado, sin lugar a dudas. Sin las políticas de Estado es muy difícil avanzar en temas tan profundos como estos. Pero como sociedad tenemos que dejar de mirar para otro lado. Tenemos que aceptar que tanto las mujeres como las personas del colectivo tenemos derecho a una vida con plenos derechos, y esos plenos derechos significan tener una vida segura, tranquila, sin violencias, sin tener que soportar la violencia institucional como les ocurre, sin ser muertas por ser mujeres o pertenecer a la disidencia. Digo, me parece que nos queda mucho por transcurrir, pero yo soy optimista y creo que el Ni Una Menos significó un parteaguas, pero un parteaguas profundo. Puso el tema en la calle, lo sacó a la calle, lo puso en debate, pero lo que más hizo fue acercar el movimiento feminista al movimiento de mujeres sindicalistas y decir, no caminamos por veredas paralelas, nosotros caminamos juntas, el objetivo es común, la fuerza tiene que ser común. Y eso se ha modificado, pero terriblemente, terriblemente. Yo creo que, y hoy también lo conversaron Laura y Victoria, que no alcanza el cupo. Ni el cupo dentro de la política, ni el cupo dentro del sindicalismo, ni el cupo laboral trans es lo que tiene que conformarnos. Cuando ustedes me dicen, y bueno, la política tiene el 50 y nosotros los sindicalistas recién tenemos el 30 del cupo para participar de las listas. Bueno, yo miro dos cosas. Por un lado, miro que a nosotras las mujeres nos permitió meternos adentro de los sindicatos. Cuando yo empecé mi experiencia en el sindicato a nivel nacional, éramos 6 compañeras secretarias nacionales. No nos daban ni pelota, pero ni pelota. Nos trataban re bien, re educados, re amables con nosotros, pero en lo gremial, en incidir la toma de una decisión, ni pelota. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros decidimos unirnos las 6 y hacer todo juntas. Comíamos juntas, desayunábamos juntas, terminábamos las reuniones juntas, y eso fue motivo de llamar la atención de los varones por dos cosas. Una, para saber de qué hablábamos, pero otra, para poder decir que ese grupo de mujeres le pertenecía a un varón, digamos, que esas mujeres representaban a ese varón. Ese juego que jugamos las mujeres, que fue como una estrategia, nos permitió ir avanzando y alcanzando otras cosas. Lo que dice Laura, y ayer en el lanzamiento de la primera escuela sindical de género tuvo que quedar claro, es que esta problemática, cuando hablamos de género, no es una cuestión de mujeres. Cuando hablamos de género, hablamos de mujeres, de varones y de diversidad. Y es la sociedad toda adentro que tiene que ayudar a que pensar que puede haber una sociedad más justa, más igualitaria, con una inclusión real, no de piquito, no de vender, de que nosotros trabajamos para la inclusión, se convierte en una realidad y que no se crea que es una utopía. Y sí reclamo, como Laura les dijo, yo les reclamo a los varones.
Ya la otra vez que estuve en Mendoza lo dije y no lo quería repetir ahora porque dije me van a echar de Mendoza, pero, pero esa es la realidad. Nosotras hacemos cursos, nos formamos, vamos a las marchas, nos disfrazamos, nos pintamos, vamos al psicólogo, al psiquiatra, estudiamos, nos profesionalizamos, pero muchachos, ustedes tienen que empezar algo, hacer algo para que esta sociedad cambie más rápidamente, porque es una responsabilidad de todos. Solamente si entendemos lo importante que sería poder lograr una sociedad inclusiva, una sociedad con otros valores, que no fueron los valores desgraciados de estos últimos 4 años del macrismo, que fue individualismo, meritocracia, una mentira. Yo cuando las veo a las diputadas hablando del cupo trans y cuando las veo pensando en las mujeres, yo les digo, pensar en las mujeres no es mostrarse progresista sobre un solo tema, es pensar en los cuidados, en la atención, el seguimiento, los lugares de protección para las mujeres que sufren violencia. Hay mucho por hacer y no tiene que ser de la boca para afuera, porque nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos normas que posibiliten cambios. La norma de la Ley de Identidad de Género del 2012 fue importantísima para el colectivo de la diversidad, importantísima, porque obligó a otros sectores de la ciudad, de la sociedad, a modificar su actitud frente a esto, pero no alcanza. No alcanza si detrás de eso el Estado y las políticas de Estado no le brindan al colectivo la posibilidad de un trabajo digno. Un trabajo digno yo le llamo al que tenemos cualquiera de nosotros, que nos permite tomar decisiones con libertad económica, que nos permite acceder a la salud, acceder a la educación. En eso el Estado, no el nuestro, el que venía de 4 años atrás, tiene una deuda y vamos a ser nosotros, seguro, el frente de todo, que vamos a dar lugar a políticas para que nos acerquemos a esto. Y lo otro que tiene que quedar totalmente claro, que estas normas, estas leyes, tienen que ser militadas, tienen que ser entendidas dentro de la sociedad. Porque así como para nosotros parece tan claro de cómo vas a estar en contra de un cupo que le va a permitir a un montón de personas ser felices, trabajar, ser dignas, cómo vos, y sin embargo, por debajo existe toda una cuestión muy metida dentro de que de por qué ese cupo, de por qué aceptar. Hay mucho para trabajar. No se trata de incluir con un cupo, se trata, como lo planteaba nuestro secretario general en la propuesta en el Banco Nación, en trabajar esa inclusión. Y trabajar esa inclusión significa permitir la formación y la capacitación de las personas de la diversidad que no pudieron llegar a esa educación antes, en otro momento, pero también formar, discutir, informar y capacitar a los otros compañeros para que puedan entender y llevar adelante una verdadera inclusión, una inclusión con todos los derechos, con el derecho a tener derechos que tiene cualquier persona y que así debe ser tomado. Así que yo celebro este encuentro, celebro estos trabajos, celebro que podamos compartir entre nosotros y escuchar la experiencia directa de Victoria, que además, la verdad, me saco el sombrero porque por la forma, por la claridad, por la altura con que planteas la situación real tuya y de todas las compañeras y compañeros. Así que yo llamo a que, bueno, como sociedad emprendamos ese camino y a través de esa escuela, la primera escuela sindical de género,
Bueno, esa es la propuesta. Ese es el trabajo que le proponemos a dirigentes y a dirigentas, pero además a trabajadoras y a trabajadores para poder hacer realidad la sociedad que tanto decimos que queremos.